tal? Yo soy Norma Galarza de la Cueva del Lobo y el día de hoy invitamos a Miguel Ángel Acosta, quien es asesor financiero de AGM, que nos va a platicar un poco sobre lo que ocurre a nivel mundial luego del conflicto de la invasión de Rusia a Ucrania ya hace más de 15 días. Él es gestor de cartera y además es subdirector de Economía y Educación Financiera en Legends. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Norma. Muchísimas gracias por la invitación. Es un verdadero placer para mí estar el día de hoy aquí en la Cueva del Lobo. Muchas gracias. Oye, ¿cómo ves el contexto, la economía a nivel mundial a partir de este fenómeno que fue la invasión rusa a Ucrania? Pues mira, si bien la invasión rusa está afectando económicamente o globalmente, los más afectados sin duda son ellos. Por ejemplo, la bolsa de Moscú cayó 33% en un día. Es de las caídas más grandes registradas en un día cuando comenzó esta invasión rusa, ¿no? Tenemos que muchas empresas han salido del mercado ruso y esto pues afecta también al país en cuestión de desempleo, ¿no? Muchos otros países, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, están aplicando sanciones a Rusia para tratar de frenar esta invasión que está haciendo Ucrania. Son sanciones a empresas que están haciendo que pierdan mucha capitalización. Por ejemplo, estos que ya mencioné, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, sacaron a todos los bancos rusos del SWIFT. ¿Qué es el SWIFT? Es el Sistema Internacional de Pagos. Entonces, esto ocasionó la quiebra inmediata del banco Sberbank. Y es así una de las formas como está afectando, ¿no? Desde que pasaron estas sanciones, la calificadora de riesgo Fitch ya dice que Rusia posiblemente pueda entrar en un default, es decir, que deje de cumplir con sus obligaciones, de pagar su deuda, básicamente lo que le pasó a Venezuela. Entonces bajó su deuda, su calificación de B a C. Esto pues rápidamente tumba la cotización de los bonos del mercado, los bonos de Rusia, perdón, el mercado los tumbó. También a causa de esto, pues hace que sea más riesgosa su emisión de deuda y dificulta el financiamiento externo del país. Por todas estas razones, el rublo, que es la moneda oficial de la Federación de Rusia, ya perdió un 60% de valor. Entonces, pues es esto como se está afectando el mismo país de Rusia. Ahora, ¿cómo está afectando globalmente? Principalmente con temas inflacionarios, es decir, con la subida de los precios. Ahorita de lo que más se habla es del petróleo. Como tú sabes, Rusia pues es uno de los productores más grandes de gas natural y de petróleo. Entonces estos problemas, el temor a que se cancelen las exportaciones o las importaciones más bien del petróleo ruso a otros países, como bien el pasado martes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, prohibió la importación del petróleo ruso. Todos estos temores han hecho que el West Texas Intermediate, que es el punto de referencia, se utiliza como punto de referencia para la fijación de precios del petróleo, se disparó a más de $130 por barril. Eso es su precio más alto desde 2008. Entonces se han estado disparando los precios, no solo del petróleo, también del maíz, del trigo, de otros. ¿Por qué? Porque esta región de Rusia y Ucrania produce a nivel mundial aproximadamente el 80% del aceite de girasol, el 30% del trigo y de cebada y el 20% del maíz. Entonces, todas estas preocupaciones por importaciones, exportaciones, están haciendo que todos estos productos suban de precio, ¿no? También el presidente Vladimir Putin ya anunció la prohibición de exportación de 200 productos. Entonces, de esta forma, como está afectando a nivel mundial, ¿no? Con la subida de los precios, también se van a ver afectadas las monedas de países emergentes, ya que durante estas situaciones el inversionista prefiere optar por la divisa fuerte, que es el dólar. Entonces, pues el dólar tiene esta apreciación frente a las otras monedas. ¿Qué implicaciones ha tenido en nuestra economía? Mira, México no está involucrado en este conflicto, no tiene una relación muy especial en esto de Rusia y Ucrania. Se está afectando como está afectando de manera global, ¿no? Principalmente con los temas inflacionarios, ¿no?
¿Cuál es el problema aquí? Aquí el problema es que México viene estamos en una recesión. El Producto Interno Bruto está teniendo ya un crecimiento negativo y aparte de eso ya teníamos una inflación muy alta. Entonces todos estos problemas inflacionarios pues se vienen a sumar, ¿no? Ese viene siendo el problema. ¿Qué va a tener que hacer el Banco de México? Va a tener que seguir subiendo las tasas de interés para tratar de controlar la inflación, pero esto va a afectar para estimular la economía, ¿no? Ahorita que estamos en una recesión, pues necesitamos estimular la economía, que sería al contrario, ¿no? Bajar las tasas de interés, pero no se puede hacer esto porque tenemos que controlar la inflación, ¿no? Que ya está muy desatada. Una medida que ya tomó el gobierno federal fue a través de estímulos quitando los impuestos de la gasolina, el IEPS para evitar que suba de precio, ¿no? La gasolina. Pero esto también va a tener consecuencias para la recaudación fiscal del país. Entonces, pues habría que estar lidiando con la alta inflación, con el bajo crecimiento económico y ver cómo se va desarrollando este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. En términos concretos, ¿a qué se debió la caída de las bolsas? Sí, mira, por lo general los mercados ya venían a la baja. Hablando, por ejemplo, del S&P 500, que es el principal índice de la economía de Estados Unidos, ya venían a la baja desde antes, ¿no? Entonces, este conflicto entre Rusia y Ucrania sí vino a agudizar el problema, a causar turbulencia ahí en los mercados, pero ya venían a la baja. Esto es porque desde antes ya las valoraciones de las acciones que cotizan en la bolsa de valores ya eran muy altas, ¿no? Y bueno, muchos analistas y yo también ya esperábamos esta corrección. No sabíamos bien cuándo iba a llegar, no podíamos predecir esto del conflicto entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, ya lo esperábamos, ¿no? Porque ya las valoraciones eran ya muy altas. Ya para 2019, la Fed utilizó un recurso que se utiliza para estimular la economía, que es bajar las tasas de interés. Lo hizo en 2019 en un momento innecesario, ¿no? Por presiones del en ese entonces presidente Donald Trump. Entonces esto hizo que la cotización de las acciones siguiera al alza y ya las valuaciones eran muy altas. Entonces llega la pandemia del COVID-19 2020 y ahora sí tiene que la Fed bajar las tasas de interés y las mantiene entre 0.25%. Además de eso, mete muchos estímulos fiscales, eran por 120,000 millones de dólares en compra de bonos, principalmente bonos del Tesoro. Entonces, toda esta liquidez fue impulsando el valor de las acciones, las fue sobrevalorando y se prestó para mucha especulación. Todo esto iba haciendo que la cotización de las acciones estaban totalmente desconectadas con sus beneficios, con sus utilidades, principalmente el sector tecnológico, ¿no? Que era el que estaba más eufórico en el mercado. Entonces todo esto pues ya sabíamos que tenía que ajustar, ¿no? Para noviembre, septiembre más o menos yo escribí un artículo para Legends en el cual yo mencionaba que la Fed ya no podía seguir con las tasas de interés en cero y ya no podía seguir inyectando tanta liquidez, ¿no? Ya el país ya tenía una deuda que superaba el Producto Interno Bruto, entonces esto no podía ser siempre. Entonces iba a llegar el tapering, es decir, tenían que subir las tasas, tenían que reducir la compra de bonos y esto pues iba a ocasionar el efecto contrario en la bolsa, ¿no? Así como en su momento la ayudó a seguir subiendo, ahora iba a venir esta corrección. Entonces, básicamente a esto se debe, ¿no? Al tapering, a que ya las valuaciones eran muy altas y entonces el mercado tiene que corregir, ¿no? El mercado siempre corrige cuando las valuaciones están altas, como lo hizo en 2008, en el 2000. Esto siempre pasa cuando son periodos, ¿no? En los que el mercado sube y luego tiene una corrección importante. Ok. ¿Tú como gestor de inversiones ves el escenario conveniente para invertir? Mira, yo siempre estoy a favor de la inversión. ¿Por qué? Porque el tener el dinero en efectivo, guardado, incluso en el banco, pues básicamente se está perdiendo, ¿no? Incluso este escenario de alta inflación nos dice pues que hay que invertir, ¿no? Porque tu dinero está perdiendo valor por la subida del precio de los productos, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que invertir. Aquí el problema es en dónde hay que invertir. Por ejemplo, si en este momento, por el nivel de riesgo que no está adecuado a tu perfil de inversor, están, por ejemplo, los CETES o otros medios de inversión en renta fija. Pero siempre invertir, ¿no? Para que este dinero siga creciendo. Ahora, invertir en renta variable. Siempre hay oportunidades de inversión. Una de las formas en las que se puede ganar en la bolsa es incluso invirtiendo a la baja. Es un modelo en el que pides prestadas las acciones para meter una orden de venta en lugar de compra. Es decir, pides prestadas acciones
para venderlas y debes acciones. Entonces, si la bolsa baja, compras las acciones para pagarlas, pero las compras a un precio inferior y tu ganancia pues es esta diferencia entre el precio de venta y el de compra. Entonces, incluso cuando la bolsa baja son oportunidades para ganar dinero, ¿no? Sin embargo, esto pues es de mucho riesgo porque habría que ser muy preciso con el market time de entrada. Entonces, pero ¿qué más? También ahorita tenemos muchos activos que se están beneficiando. Por ejemplo, con la misma inflación, ahorita que veamos de la subida del petróleo, por ejemplo, todos estos commodities, el petróleo, el oro, la plata, que también se pueden invertir en ellos a través de la bolsa de valores, se están viendo beneficiados durante este conflicto bélico, ¿no? Por la inflación, por toda el temor que hay, la incertidumbre, todo esto está disparando los precios del petróleo, del oro, entonces así también te puedes beneficiar. Y desde la parte del mercado accionario, pues las acciones que se están viendo beneficiadas son las empresas petroleras, las mineras del oro, de la plata, por ejemplo, y también por este conflicto, pues las acciones del sector de aeroespacial y defensa. Oye, ¿cualquier ciudadano que no maneje grandes cantidades de recursos puede invertir? Sí, porque básicamente cualquier persona que se abra una cuenta en una casa de bolsa puede invertir. Y si ven, ya hay muchas plataformas que han facilitado la inversión para que se pueda hacer desde capitales pequeños. Sin embargo, yo les recomiendo a las personas que si se van a adentrar en el mundo, que si piensan invertir su dinero, pues primero busquen, antes de comenzar a invertir, formarse, ¿no? Para que no lleguen a tirar su dinero en la bolsa de valores. O buscar un fondo de inversión, alguien que invierta por ellos. Ok. Oye, al inversionista retail, ante la caída de las bolsas, ¿qué consejo le darías con este contexto? Sí, mira, como comenté, 2020 sobre todo fue un escenario que se prestó para mucha especulación, ¿no? Porque si bien el mercado en general iba al alza por toda esta liquidez que estaba inyectando la Fed, entonces llegaron muchos nuevos inversores retail que en su mayoría pues desconocían de la bolsa, ¿no? Y lo veíamos porque estaban en un mercado eufórico, es decir, no tomaban en cuenta la alta inflación, la deuda del país, todo esto, y las altas valoraciones de las acciones, ¿no? No les importaban. Veían una acción como si fuera un billete de lotería, ¿no? Que va a seguir subiendo. Cuando una acción, pues realmente es una fracción de una empresa, ¿no? Entonces, volteaban a ver la acción, que pensaban que iba a subir, sin ver de lado la empresa, ¿no? Entonces se prestó para mucha especulación, veas mucha euforia, y el mercado terminó corrigiendo, ¿no? Entonces muchos ahorita deben de estar sufriendo estas caídas, que si bien estas caídas pues no quiere decir que solo le afecten a los retail o que los inversores profesionales estén exentos o que no sufran estas caídas, ¿no? Aquí la diferencia es que un inversor profesional conoce sus posiciones, es decir, conoce las compañías en las que tiene invertido. Es decir, si su valoración es justa, si su valoración a futuro va a ser superior, y estas caídas a final de cuentas solo vienen siendo ruido a corto plazo, ¿no? Es decir, noticias que vienen a mover la cotización en el precio, pero al final la cotización pues va a seguir a los beneficios de la compañía, ¿no? Y esto pues no sucede cuando inviertes en una compañía que a veces no tiene las fundamentales necesarias para justificar la alza de su subida. Entonces viene una corrección y ya no las recupera, ¿no? Por ejemplo, este escenario era muy similar a la burbuja de las .com en el año 2000, porque las valuaciones eran igual de altas. Y hoy, 22 años después de esa corrección, muchas empresas ya no existen y otras no han recuperado su máximo. Es decir, que 22 años después, inversores retail que cayeron en esta compra de acciones de alta valoración, hoy todavía no han recuperado su dinero, si es que siguen en la bolsa. Entonces, al inversor retail yo le recomiendo primero que nada que si va a seguir en el mundo de la inversión, pues antes que nada se forme, ¿no? Aquel que no tenga formación. Y estos que están perdiendo dinero actualmente en esta corrección, lo primero que hay que analizar pues son sus posiciones, ¿no? ¿Qué compañías tienen en su portafolio de inversión? Es decir, si son compañías de calidad, con baja deuda y que en el futuro pueden revalorizarse, recuperar su valor, pues sin duda hay que mantener la inversión, ¿no? Así es esto, en la bolsa cuando hay noticias, cuando pasa cualquier cosa, en el corto plazo tiene muchos movimientos que no podemos predecir, tanto al alza como a la baja. Y si tiene acciones que solo las compró porque estaban subiendo y
pensó que que nunca iban a dejar de subir, pues lo mejor es que se deshaga de esas posiciones, ¿no? Si bien esta corrección del mercado ha sido una oportunidad también para ajustar las valoraciones de compañías, por ejemplo, Netflix para mí sigue estando un poco sobrevalorada, todavía cotiza a 40 veces beneficios, sin embargo, pues un inversor muy famoso, Bill Ackman, ya está aprovechando esta corrección del mercado para tomar valor sobre esta compañía, ¿no? Entonces esto también puede ser una oportunidad para comprar, pero siempre sabiendo qué es lo que llevamos en el portafolio. Esa sería mi recomendación para el inversor retail. Oye, Miguel, ¿dónde te puede contactar quien quiera una asesoría financiera o invertir o cualquier cosa de las que tú manejas? Pues mira, pueden buscar la página de AGM Associated Investors o en mi perfil personal de Facebook, que es Miguel Acosta. También dejo por aquí mi número de teléfono, es 492-242-8877. Ok, muchas gracias, Miguel. Un placer tenerte aquí. Por el contrario, muchas gracias. Un placer para mí estar aquí en la Cueva de Lobo. Gracias.